Estão me ouvindo? Tá. Yes, sim. Boa tarde a todos. Então, bem-vindos àqueles que preferiram estar aqui conosco do que ver o nosso presidente falando, né? Mais uma vez, então, dando boas-vindas ao Molina para essa última aula dessa série, essa semana que nós passamos com ele. Já estamos com saudades, né, Molina? E sim, não? já queremos agradecer muito por toda a ajuda, que certamente foi muito produtivo ter ficado contigo essa semana toda aprendendo com a tua experiência. E acho que hoje vai ser mais um dia importante. Nós temos tentado usar bastante a telemedicina no Brasil em vários momentos, e o Molina tem uma grande experiência com o uso da telemedicina já previamente à pandemia do coronavírus, com a organização de toda a rede em Barcelona e no cuidado pós do paciente. Então, vamos escutar o que ele tem para nos mostrar hoje, Molina. Muito obrigada. Muito obrigado. Gracias por la presentación. A ver, uy, esa es la... Uy, creo que tenemos que ir a la primera, ¿no? Sí. Esto es un poco de spoiling, ¿eh? A ver, voy a ir hacia la primera diapositiva. A ver si llego. Ya estoy llegando. Ahora sí. Pues muchas gracias a Sheila y a todos. Es un verdadero placer compartir con vosotros esta última charla de este programa de 4 días. La verdad que he querido acabar con la transformación digital porque es algo que inevitablemente nos enfrentaremos. Estamos viviendo. Ya empezó tímidamente en los recientes años, pero que ahora se acelera. En ciudades como Madrid y Barcelona, focos terribles de contaminación, evidentemente por acción humana, y cómo en pocos días los niveles de polución se han reducido y si los midiésemos este día estarían bajo mínimos. De hecho, han vuelto a aparecer delfines en la playa de Barcelona, cosa que no ocurría desde hace décadas. Y esto es en parte porque la acción humana se ha limitado de forma sustancial. Eso es una de las ventajas que se han producido. Pero también tenemos que recordar que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Existe una oportunidad para repensar nuestro sistema sanitario. Los hospitales no volverán a ser como antes. Todos que estamos pensando cuándo se acabe esta pandemia para volver a lo de antes. Pues lo de antes no era lo mejor. Teníamos un hospital, al menos lo que tenemos en nuestra sanidad pública en España, hospitales jerarquizados, una visión muy vertical de lo que es un hospital, un sistema tipo point of care. Esto quiere decir que todos los pacientes debían ir al hospital, ¿no? Y tenemos que ir hacia una forma más point of need. Esto quiere decir, tenemos que ir hacia... ¿Me estáis oyendo bien, verdad? Sí, sí, Carlos. Perfecto. Hacia una forma point of need, es decir, nosotros, como profesionales sanitarios, tenemos que ir hacia donde están las necesidades de los pacientes. Es decir, la provisión de la salud tiene que acercarse a la población y no la población acercarse a nosotros. Es un concepto totalmente nuevo, descentralizado de lo que se ha venido a llamar Smart Stroke, un hospital inteligente. Hasta la fecha no podíamos hacerlo porque no disponíamos de las tecnologías para integrar todos los recursos, tanto las soluciones informáticas, las soluciones tecnológicas, la telemedicina, y no contábamos con plataformas
tecnológicas que nos permitan integrar todos los datos del paciente. Hace un par de años, 2 años, empezamos con un proyecto, el Smart Stroke, y con el proceso ictus. Es decir, nuestra ambición era integrar el proceso transversal ictus desde la parte prehospitalaria, intrahospitalaria y el seguimiento del paciente de una forma racional, de tal manera que creamos un equipo multidisciplinar de profesionales con la capacidad de integrar todo el proceso del paciente desde la ambulancia hasta la prevención secundaria. Es un proyecto ambicioso, pero es posible. Para ello necesitamos la recogida sistemática de los outcomes de los pacientes. Toda mejoría en el proceso tiene que ir ligada a la recogida sistemática de los outcomes y los PROMs y los PREMs, es decir, los Patient Reported Outcomes y los Patient Reported Experience, para tener una visión de 360 grados del problema. Nuestro proyecto, denominado Smart Stroke 4.0, porque acoge algunos principios de la industria 4.0, como son la interoperabilidad de los sistemas de información, la descentralización de la provisión de servicios, la virtualización de los procesos, la modularidad, es decir, es una estructura flexible, toda la información que obtenemos es en tiempo real y centrada en el paciente, que probablemente sea lo más importante y el objetivo de nuestro sistema sanitario en su conjunto. Esto parece una diapositiva un poco compleja, pero no lo es tanto. Es el proyecto Smart Stroke. Es un proyecto integrador de todas las soluciones tecnológicas en una plataforma única de inteligencia artificial. Es una plataforma de blockchain con un motor de inteligencia artificial que absorbe, integra todas las información procedentes de las historias clínicas electrónicas y también de todas los sensores biométricos que tenemos para medir la actividad de los pacientes, por ejemplo, la detección de fibrilación auricular durante el seguimiento, los programas de ritual. Toda la información se integra de forma armónica en esta plataforma, que nos permite asegurar el continuo asistencial del paciente en todo el proceso, incluyendo la recogida de outputs intrahospitalarios, costes intrahospitalarios y, lo más importante, el pronóstico a largo plazo. Y esto nos permite establecer, mediante un panel de control, es un command center, nos permite establecer el riesgo de los pacientes y poder monitorizar grupos de pacientes e incluso hacer medicina personalizada, evaluando el estatus y el seguimiento de cada uno de los pacientes a lo largo de su seguimiento después de ser ingresados en el hospital. Bien, en la parte prehospitalaria contamos con herramientas. Es un asistente virtual que lo estamos validando en estos momentos a nivel del domicilio de los pacientes. Tienen unas aplicaciones con lo cual hacemos un triaje neurológico para pacientes con ictus y no ictus desde el domicilio para poder derivarlos al mejor sitio. Puede ser urgencias, si es un ictus, puede ser otro tipo de hospitales de día para otro tipo de problemas neurológicos. No necesariamente todos los pacientes tienen que ir ahí a la unidad, al servicio de urgencias. Y lo más importante, tienen que hacerlo de una forma ordenada. El paciente tiene que saber, a ninguno de nosotros se nos ocurriría ir a un hotel si pedir una reserva. Pues en urgencias debería ser lo mismo. Los pacientes, salvo las urgencias muy, muy urgentes, como puede ser el ictus, para otro tipo de urgencias con distinto nivel de gravedad, pueden tener una hora de llegada a urgencias. Eso se puede hacer hoy en día. También el Join nos permite utilizar las herramientas tecnológicas. Actualmente tenemos un sistema de telemedicina que lo estamos transformando al Teleictus móvil. Hemos pasado de utilizar el Teleictus en computadoras, en ordenadores portátiles, para utilizarlo inicialmente en tablets, pero tuvimos una serie de problemas. Podíamos geolocalizar a los pacientes, podíamos verlos dentro de la ambulancia, pero los sistemas de información no estaban lo suficientemente desarrollados y siempre teníamos que depender de una tablet que curiosamente se perdía por el camino y muchas veces no podíamos disponer de la información. Actualmente el sistema de Cataluña ha adoptado Join, al igual que habéis hecho vosotros en Brasil, para utilizarlo a nivel móvil, incluso dentro de las ambulancias, poder hacer una trazabilidad del paciente en su recorrido hasta la llegada al hospital. Ya conocéis que tiene en Brasil, estáis muy familiarizados con el Join, no solo un chat, sino la capacidad de hacer una videollamada, y actualmente
existe la posibilidad que con 4G se establecen comunicaciones muy rápidas y eficientes. Al Join hemos adaptado una aplicación que hemos validado recientemente en nuestro hospital, muy útil para el screening prehospitalario, no solo para el diagnóstico de ictus, sino también para el diagnóstico de oclusión proximal. Actualmente está en proceso de validación, no lo estamos utilizando, lo estamos validando. Esta aplicación de reconocimiento facial es el CV8, es una empresa israelí que está colaborando con nosotros, en la cual hemos demostrado una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de ictus que puede alcanzar el 90-92% para ictus y no ictus, y ahora incluso simplemente con reconocimiento facial le estamos validando frente a la escala RACE para ver pacientes con potencialmente oclusión proximal o no oclusión proximal en el angioTAC a la llegada a urgencias. Podría ser enormemente útil en el futuro para hacer un triage, un mejor triaje a nivel prehospitalario, mejor que una escala clínica como puede ser el RACE, que siempre estamos dependiendo de la conexión con telemedicina con el neurólogo, porque muchas veces la información que obtenemos de los paramédicos no es lo suficientemente fiable. Bien, el Join ya conocéis, que nos permite compartir información a nivel intrahospitalario y más en estos momentos donde necesitamos una gran coordinación multidisciplinar. Actualmente tenemos grupos de Join con prácticamente 4 o 5 especialidades del hospital, con neumología, con cardiología, con urgencias, con UCI, para valorar aquellos pacientes con COVID, por ejemplo, que son pluripatológicos y muchas veces se nos escapa algunos aspectos del manejo de estos pacientes y gracias a la coordinación multiprofesional esto mejora mucho. También hemos iniciado un proyecto y probablemente sea lo más ambicioso que hemos empezado recientemente, un proyecto denominado el Telestroke Unit, que es en parte una Stroke Unit virtual. Hemos conectado no solo para la telemedicina, para la teletrombolisis con un hospital, que es el Hospital de Vic. Sabéis que nosotros tenemos un sistema de telestroke en todo el territorio de Cataluña, pero con un hospital hemos empezado una prueba piloto, que es no solo monitorizar la trombolisis durante la hora de infusión por telemedicina, sino extender esta monitorización hasta las 48 o incluso 72 horas tras el ingreso del paciente con conexiones continuas, monitorización remota por parte de enfermería. De hecho, es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente en neurología con las enfermeras de la unidad de ictus de nuestro hospital, que conectan con las enfermeras del hospital comarcal. En este hospital comarcal la ratio de enfermería no es la que tenemos en una unidad de ictus, que es 1,4. Aquí la ratio suele ser de 1,8, 1,12. Incluso la enfermera es imposible que se pueda hacer cargo de un ictus. Sin embargo, hay ictus que, nos guste o no, se quedan en estos hospitales, que no tienen acceso a la unidad de ictus del Hospital del Vallebrón si no son por tratamiento de reperfusión. También estos ictus requieren durante su fase aguda una monitorización, una serie de medidas de tratamiento que pueden ser aportadas de forma remota y unos consejos, un asesoramiento de los neurólogos del Hospital Vallebrón, por ejemplo, al Hospital de Vic, que no son neurólogos, a otros profesionales. Así también establecemos las medidas de prevención secundaria. Es un ejemplo del panel de control estamos diseñando en nuestro hospital para poder monitorizar las distintas variables que se observan en el hospital de referencia. Es una prueba piloto que nos va a permitir aproximar no solo la trombolisis, sino el cuidado integral durante los primeros días de los pacientes tratados en hospitales comarcales. También es útil para valorar aquellos pacientes que se nos envían a nuestro hospital para trombectomía mecánica y que pasadas 24 o 48 horas de estabilidad vuelven a este hospital. En este hospital los podemos seguir monitorizando y evitar que hayan complicaciones precoces, por ejemplo, relacionadas con la punción inguinal o otros problemas médicos que puedan ocurrir. Bien, estamos en una situación actual en la que se limitan de forma sustancial las visitas de los familiares de los pacientes. De hecho, en nuestro hospital están prohibidas todas las visitas mientras dure este estado de alarma y cuarentena que tenemos de confinamiento. Por lo tanto, tenemos que buscar las herramientas para poder conectar a nuestros pacientes, tanto aquellos que están en unidad COVID como no COVID, es decir, en todo el hospital. Hemos empezado este proyecto en la unidad de ictus para, mediante nuestras tablets, mediante la aplicación PharmaLab, poder conectar a los pacientes y los familiares. Establecemos un día de visita virtual, una hora de visita virtual, por ejemplo, de media hora, con el cual el paciente puede tener
un contacto, una visita con su familia. El aspecto emocional es muy importante en estos momentos. Los pacientes no lo están pasando bien, se sienten solos y además en una situación de pandemia con una incerteza muy importante. Bien, creo que muchos de vosotros conocéis la aplicación Pharmalarm. Es una aplicación que desarrollamos en la unidad de ictus ya hace unos años, hace aproximadamente 4 o 5 años, para mejorar el control de los factores de riesgo cardiovascular de una forma remota, mediante un sistema de coaching de los pacientes durante las primeras semanas, meses, para enseñar al paciente a cómo ser un buen paciente, cómo tiene que hacerse la adherencia al tratamiento, hacer las visitas de seguimiento. Hacemos videovisitas, algo que hemos desarrollado muchísimo en las últimas semanas de confinamiento. Puedo enviarles encuestas, pasar escalas, los prompts y también la identificación precoz de complicaciones. Aquí podéis observar cómo valoramos por Pharmalarm pues, el estatus del paciente y luego el informe del Pharmalarm que obtenemos. No solo para el paciente, sino también para los otros profesionales de la salud, el resto de médicos y enfermeras que están involucrados en el seguimiento del paciente. Es una aplicación extraordinariamente útil y que es libre, es una aplicación no solo para el ictus, ahora le hemos ampliado a cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, rehabilitación, evidentemente, epilepsia y demencias. Estamos haciendo el seguimiento telemático actualmente, que no podemos hacer visitas, porque como hemos comentado, se han prácticamente cancelado o pospuesto toda la actividad no urgente. Dentro de esto, las visitas de seguimiento. En muchos servicios se están acumulando. Cuando acabe todo esto, se está dando largas a los pacientes y llegará un momento en que habrán complicaciones. Para evitar ese tipo de complicaciones y mejor que no una llamada telefónica, hemos desarrollado este módulo de videovisitas. Aquí podéis ver a Marc cómo conecta por Pharmalarm. La calidad es muy buena, se mantiene y de hecho, después de acabada la visita con el paciente, tenemos un cuestionario de satisfacción. La satisfacción que demuestran los pacientes es muy elevada. Aproximadamente el 90-92% de las visitas que estamos realizando en el último mes y medio son todas videovisitas por Pharmalarm. Recientemente también hemos empezado un proyecto conjuntamente con el Servicio de Enfermedades Infecciosas y con rehabilitación. Es el proyecto COVID Follow-up. Es la adaptación de nuestra aplicación Pharmalarm al seguimiento de pacientes con COVID, sobre todo aquellos pacientes con neumonía por COVID que han ingresado en el hospital con un pronóstico moderado y que han sido dados de alta al 10º día tras acabar el tratamiento farmacológico. Los pacientes eran dados de alta en los primeros días. Los primeros 2 días se les daba información sobre el aislamiento que debían recibir y información sobre la propia infección. Es importante destacar que esos pacientes cuando vuelven a casa tienen que estar aislados aún durante una semana o 15 días más y les hacíamos un seguimiento y una fisioterapia remota, mejorando su fisioterapia respiratoria y física, y le hacíamos una videoconsulta a los 14 días del ingreso. Con esto mejoramos o minimizamos la necesidad de consultas, minimizamos los desplazamientos, hacemos un seguimiento personalizado, detectamos precozmente las complicaciones. De hecho, esta aplicación está conectada con un pulsioxímetro, un Smart Pulsi, un pulsioxímetro inteligente que transfiere la información desde el pulsioxímetro a la aplicación y de la aplicación al monitor del hospital. Desde aquí podemos ver y predecir aquellos pacientes que probablemente se han enviado a casa y que tienen un deterioro de la función respiratoria. Podemos evaluar no solo el resto de parámetros fisiológicos, sino y muy fundamentalmente la pulsioximetría del individuo que está en casa. También, como podéis apreciar, hay una serie de ejercicios de fisioterapia respiratoria que se recomiendan al paciente para que vaya haciendo para optimizar su recuperación funcional durante el resto de confinamiento que tiene que hacer y de descanso, de convalecencia que tiene que hacer a domicilio. Recientemente, y esto ha sido motivo de mucha controversia, el hecho de que determinadas aplicaciones nos podrían permitir de alguna manera controlar, por un lado, la expansión del virus, identificando aquellos grupos de riesgo y pudiendo prever o prevenir de alguna manera rebrotes.
mediante aplicaciones. Ha sido muy sonado, muy conocido el hecho de esta alianza contra natura, en cierta manera, de dos rivales tecnológicos como Apple y Google, pues se han unido para crear una aplicación. Creo que estáis familiarizados con esta noticia. Es una aplicación móvil que, tras la autorización del individuo potencialmente infectado, se pone de una forma encriptada y segura, en principio anónima, se envía un mensaje encriptado a aquellos contactos que han estado en contacto con ese individuo por lo menos 15 minutos y durante una proximidad inferior a la distancia social de 1,5 metros, 2 metros. Esto ocurre, el individuo da su autorización para que todos los contactos que han estado en un radio de 1,5 metros durante más de 15 minutos reciben una alarma anónima de que han estado en contacto con una persona que ha dado positivo a COVID, y en función de que si tienen síntomas o no, le dicen cómo proceder para actuar en cada momento. También es importante desde el punto de vista epidemiológico para poder seguir la infección a nivel poblacional. Por supuesto que los individuos, tanto el que está infectado como el que recibe el mensaje, tiene que consentir realmente si pueden hacer uso de sus datos o no, incluso la opción de que si pueden ser geolocalizados o no, siempre bajo consentimiento, y lo más importante, y es el motivo de la controversia, siempre tiene que ser solo para una cuestión sanitaria, de emergencia sanitaria. No pueden ser utilizados por otras empresas, no pueden hacer sus datos más allá del periodo de alarma. Yo pienso que es justificado, es mi opinión personal, dentro de una situación de emergencia sanitaria. Es la mejor forma de controlar de una forma inteligente los potenciales contactos y fundamentalmente los rebrotes, que actualmente en España estamos muy preocupados por este tema. Si bien las cosas parecen ir bien y van a menos y cada día tenemos menos muertos y menos contagios, estamos esperando el efecto de la reciente desescalada de las medidas de confinamiento, que no tengan un efecto sobre un rebrote de la epidemia. Y por esto es que es tan importante el uso racional de las tecnologías. Las tecnologías han venido para quedarse, para transformarnos, para mejorar, no solo en cuanto a la comunicación con los pacientes, sino para mejorar, para hacer una medicina más eficiente y más segura. Es por tanto que los profesionales, son nosotros, los médicos, los profesionales sanitarios, tenemos que liderar los proyectos tecnológicos, somos los que tenemos que garantizar la creación de valor público en beneficio del paciente y en beneficio de nuestro sistema sanitario. Lejos de deshumanizarnos, las tecnologías deberían ser instrumentos que nos ayuden a quitarnos toda la carga burocrática de nuestra rutina diaria y centrarnos más tiempo en el paciente. Es decir, de forma paradójica, la tecnología nos ayudaría a humanizarnos un poco más, no solo ser altamente tecnológicos, sino también altamente próximos, más próximos a los pacientes, que al final es para lo que nos dedicamos, a ser médicos. Y esto es todo. Gracias. Muito bem, Carlos. Excelente, Molina, experiência maravilhosa, né? E é muito bom a gente enxergar tudo se integrando e se conectando. Vocês têm uma experiência que realmente é importante para nós. Alguns passos nós já conseguimos, mas certamente essa integração toda, acho que a gente ainda está longe de conseguir. Parabéns, realmente é um trabalho maravilhoso. Eu acho que nessa fase da Covid deve fazer diferença vocês conseguirem monitorar os pacientes à distância, né? Sí. El gran problema que hemos visto nosotros es que todo el mundo tiene pequeñas islas de solución. Isso. Pero no tienes una forma como integrar toda la información. Isso. Yo tengo una solución para esto, yo tengo solución para los hiperagudos, yo tengo una solución para la fibrilación auricular, pero no tenemos una plataforma que integre de forma racional todas las soluciones. Y eso es lo que estamos planteando en este proyecto. Não, tá maravilhoso mesmo, parabéns. Pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que a gente tem aqui. Eu tenho uma pergunta, Molina. Sim. Uma das principais dificuldades que a gente... Molina, eu vou começar perguntando. Na Espanha, houve alguma mudança? Leonardo tá falando. Desculpa, acho que ela não tô ouvindo. Você não me escuta?
Não me escuta? Sí, sí, perfectamente. A Gisele não Eu está te sim. escutando, Léo. No. Não tô. Não me escuta? Talvez... A Gisele jamais faria isso, gente. A Gisele Jamais. jamais interromperia o Léo. Eu não, Vai, é porque ela não está escutei, Léo. escutando. Não, Vai, Léo, Avisa fala. quando tu Daqui puder. a pouco ele... Falar. Tá todo mundo escutando o Léo? Tá, Bem, todo mundo escutando. eu vou me... Não tem problema. Eu posso me reconectar de novo. Tá bom. Vai lá. A minha pergunta é o Dime, seguinte, Leo. a gente trabalha com tecnologias também, a gente tem as mesmas dificuldades de ter vários aplicativos para cada fase, e principalmente nos aplicativos de segmento, no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade que eu gostaria que você compartilhasse como é a experiência na Espanha. Primeiro, no Brasil, a gente tem pessoas ainda de uma faixa etária que não teve acesso à tecnologia e não sabem usar aplicativos. Nós estamos falando de pacientes com AVC, que geralmente são as faixas etárias mais avançadas. Também, então essa seria a primeira pergunta, como vocês lidam com isso? E uma segunda, já para deixar embalado, seria o financiamento de algo como um oxímetro digital que vai com o paciente. Ele precisa comprar, vocês dão, ele devolve, porque às vezes ele desaparece, some. Y desaparece. A ver, es verdad. Tu primera pregunta, a ver, es cierto, existe en español la brecha digital. La brecha digital, es decir, hay personas que por cuestiones económicas, por cuestiones culturales, no pueden utilizar tecnologías porque no tienen un smartphone o porque son muy mayores, ¿no? Y no saben cómo utilizarlo. Sin embargo, con el Farmalar, la experiencia que tenemos es que lo mínimo que le pedimos al paciente, le preguntamos, ¿usted utiliza WhatsApp? Sí, pues puedo utilizar Farmalar. Es tan sencillo como esto. Si puedes utilizar WhatsApp, mi madre utiliza WhatsApp, ¿eh? Me envía emoticonos, bueno. Todo el mundo, incluso la gente mayor, utiliza WhatsApp. Si puedes utilizar WhatsApp, puedes utilizar Farmalar. Esta es la base, la pregunta más sencilla que les hacemos. Pero sí que es cierto que hay tipos de brecha digital desde el punto de vista económico, problemas de conectividad, de cobertura, con lo cual es imposible hacerlo. Entonces, este tipo de soluciones sería una limitación, en este caso. En ocasión, lo que hemos visto con Farmalar durante el confinamiento es que articulamos la hospitalización domiciliaria y los servicios sociales para que ellos mismos, las personas de los servicios sociales, a las personas mayores o con brecha digital, les puedan prestar una tablet el día de la visita. Van a su casa, conectan, mire, vamos a visitar, va a tener su visita con el neurólogo, y ellos conectan a la persona mayor, porque nos podemos encontrar con un paciente de 80 años que ha tenido un ictus y su mujer tiene una demencia, ¿no? Sí. Claro, ellos no van a poder utilizar una aplicación, pero los servicios sociales nos pueden ayudar a que el día de la visita, en lugar de que el paciente venga al hospital, pues ellos nos ayudan a conectar. Ah, qué bueno. Es una de las soluciones, aunque siempre nos encontraremos con lo que has dicho, ¿no? La brecha digital. Ojalá que algún día esto acabe, pero cada vez avanzamos más, pero sí que es una limitación. Evidentemente, hoy en día, en el 2020, es mucho más fácil que hace 5 años. Y yo pienso desde el inicio de la pandemia, creo que el incremento del uso de tecnologías por los mayores de 50 años se ha disparado. Todos saben ahora, están utilizando este tipo de tecnologías. En cuanto al dinero, ¿quién paga esto, no? ¿Quién paga los sensores? De hecho, yo tuve que moverme un poco para buscar una donación de 20.000 euros para comprar 250 pulsioxímetros de esto, que los hemos donado. Es lo bueno del COVID es que ha generado una gran avalancha de solidaridad de las empresas para poder donar para este tipo de dispositivos. Y ellos lo han donado. Son smart pulses, son inteligentes y transmiten directamente al teléfono móvil toda la información y aparece en el móvil de Farmalar. Con lo cual es muy útil, porque incluso están haciendo el estudio de cuáles son los factores que van a predecir los pacientes que empiezan a desaturar. Si hay signos previos a la desaturación y poder actuar. Bueno, es un proyecto de enfermedades infecciosas. Nosotros simplemente hemos intentado pues, proporcionar la aplicación. Maravilloso. Pero sí, ¿quién paga esto? Es un problema. La aplicación Farmalar es gratuita y de hecho en Paraguay la están utilizando. Se le hemos dejado a Alan y Alan la utiliza allí y es simplemente para dar soporte
algunos profesionales, en este caso, o algunos familiares también. Gisele. Eu não sei o que você perguntou, Léo. Então, eu tinha perguntado duas coisas, era sobre uma delas era sobre o financiamento de, por exemplo, dispositivos como oxímetro digital, e se ele desaparece, como ficava. Então, o Molina explicou que foi por doação, né? E a outra pergunta que foi pelo uso de tecnologia para pacientes mais idosos que não têm tanta familiaridade com el seguimiento. De hecho, es una buena pregunta, porque recuerdo que al principio de los proyectos nosotros dábamos tablets a los pacientes y desaparecían, ¿no? No los volvíamos a ver. Y tú le dices que es una aplicación que en su propio teléfono móvil es diferente. Ellos siempre lo van a llevar encima. Si tú le das otro dispositivo, se quedará tirado por allí y no lo utilizarán. Pero si es en su móvil, lo utilizan, ¿no? Y le envía recordatorios continuos. Es lo mejor, lo más práctico. Gisele, ¿quieres preguntar algo? Molina, que eu ia perguntar. Não estou ouvindo. Na hora que eu interrompi o Léo. ¿Te encuentras bien? Eu ia perguntar sobre a legislação acerca da telemedicina na Espanha, se houve alguma mudança por causa da pandemia do Covid aqui no Brasil. Não? Está fragmentada a pergunta. Estão me ouvindo? Não, mas eu acho que deu para entender, né? ¿Has entendido? Deixa eu tirar. Será que assim vai melhor? Assim vocês escutam melhor? Sim. Sim. Legislação da telemedicina. Não, eu acho que ele entendeu, viu, Gi? Carlos, estou entendido, verdade? Não, sim. Sim. Sobre as leis, sobre a telemedicina. Fala de novo, Xeri, vê se você me entendeu. Talvez você transcreva. Eu entendi bem, não, Molina entendeu também. La legislación, los problemas legales. Sin duda alguna es uno de los caballos de batalla, es uno de los problemas más importantes. Nosotros empezamos con la telemedicina hace más o menos una década, 10 años, y cada vez ha ido mejorando y hemos ido superando barreras legales. Pero cada vez que queremos implementar algo nuevo, tenemos un problema legal. Tiene que pasar nuestro comité ético, tiene que pasar lo que llamamos una mesa digital, con lo cual 6 meses pueden tardar hasta que te aprueben cualquier solución digital. Y tiene que pasar unos mínimos de seguridad, de ciberseguridad, para evitar ataques de hackers y tal, porque estamos hablando de datos de pacientes. Es por eso que nosotros en nuestro proyecto utilizamos una plataforma de blockchain. El blockchain es lo mismo que utilizan los bancos. Tiene este nivel de seguridad de los bancos, para que no haya hackers que puedan entrar en los datos del paciente. Ahora, para la telemedicina, cuando empezamos con la trombolisis, inicialmente habían, como se trataba de 2 sistemas, 2 hospitales diferentes, el hecho de poder tú, como médico de un hospital, acceder a la historia clínica de un paciente ingresado en otro hospital, podía traer problemas. Para esto solucionamos con un consentimiento informado y con una historia clínica compartida entre los 2 hospitales. Es decir, tanto el hospital receptor como nosotros teníamos una misma historia compartida. Actualmente el proyecto ha ido desarrollándose a tal manera que en Cataluña tenemos lo que se llama historia clínica compartida. Todos los hospitales catalanes tienen la misma historia clínica electrónica, todos los médicos podemos entrar a los datos de todos los hospitales, como si fuéramos un gran hospital con pequeñas secciones. De hecho, yo entro en mi screen y clico Hospital Clínic, Hospital de Belviche, Hospital tal, clico y puedo buscar el paciente. Qué bueno. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, un paciente que va a trombectomía en otro hospital, la sala está llena y se tiene que derivar a mi hospital. Pero yo puedo entrar a la historia para ver el seguimiento de este paciente, no hay ningún problema. Y esto ha agilizado mucho. Además, crea unos estándares por los cuales el seguimiento de pacientes es el mismo en todos los hospitales. Pero ha sido un esfuerzo de muchos años de trabajar en una historia clínica única y compartida, ¿no? Y es la forma. Y esto ha solventado los problemas legales. Pero siempre que desarrollamos una nueva aplicación, por ejemplo, cuando el Join, para introducirlo en los hospitales, tardamos casi 1 año, simplemente por un problema legal, un problema de seguridad, de que si los datos de las imágenes del paciente iban a una nube, ¿no? ¿Y quién controlaba esta nube? ¿No?
Sim. Y luego, ¿cuáles eran los sistemas de seguridad que tenía esta ley? Estos son los problemas que... Pero cada vez son más flexibles en ese sentido. E agora, a pergunta dela também, agora na pandemia, Molina, mudou, ficou mais rápido aprovar os programas de telemedicina? A ver, el hospital en esta transformación, ahora ya estamos en el post-COVID, estamos en la fase post-COVID ahora. Y el hospital se está reformulando y de hecho ya es una orden del hospital para todos los servicios que por lo menos el 80% de todas las visitas de seguimiento tienen que ser por telemedicina. O sea, están apretando para que todos nos transformemos. No es lógico que el hospital se masifique de gente que viene a visitarnos a nosotros, cuando nosotros podemos aproximar para esto necesitamos herramientas seguras, un sistema de telemedicina del hospital que permita, dentro de una historia clínica del hospital, poder acceder a los pacientes, o una aplicación, la aplicación Farmalar, ¿la conocéis? Ahora os la pongo para que la veáis. Es una aplicación del Valle Obrón. Sí. O sea, es una aplicación del hospital, con lo cual esto es entorno hospitalario. O sea, la videovisita que se mantiene es en entorno hospitalario. El vídeo no se queda en el sistema, pero sí el informe que hemos hecho. Maravilhoso. Aqui tem a pergunta do Rodrigo Rivera, do Chile, que é isso mesmo, né? Que se a ideia, antes vocês faziam o controle mais presencial e a ideia é mudar para ser à distância. Totalmente. É isso totalmente. que a acabou de responder. Ya no vemos... A ver, yo puedo entender que hay algunas patologías que tú necesitas ver al paciente, ¿no? Sí. De hecho, me está costando mucho convencer a los neurólogos de Parkinson cuál es el valor añadido de la rueda dentada, ¿no? Sí. Ellos me dicen, no, es que no puedo ver el tono muscular por telemedicina. Valídalo, ¿no? O sea, ¿cuál es para un diagnóstico inicial probablemente tengas que ver al paciente. Claro. Tendremos que buscar fórmulas, o sea, no podemos descartar del todo la visita presencial, siempre existirá, pero tenemos que minimizarla, reducirla al mínimo. En el caso del ictus hemos sido capaces de validar la exploración por telemedicina. Hacemos la exploración por telemedicina, podemos hacer un NIH por telemedicina y eso no es ningún problema. Sí. Para otras especialidades también. Pero puedo entender que dentro de esta transformación haya determinados momentos en que sí que sea necesario, imprescindible, estar enfrente del paciente, ¿no? Claro. Pero cada vez menos. Tem uma complementação a isso. E a aceitação dos profissionais? Você falou dos neurologistas de Parkinson, Sim. né? No começo de 2020, nós tivemos aqui no Brasil o nosso Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, entrou uma portaria, na verdade, que faltou discussão, enfim, regulamentando a telemedicina, e isso teve uma resistência muito grande dos médicos. E é uma resistência que, claramente, a gente não enxerga agora no momento de Covid. Ninguém tem resistência à telemedicina agora porque ninguém quer se expor necessariamente. Mas como que foi a resistência ao teleacompanhamento dos pacientes, acompanhar por telemedicina antes do Covid, durante o Covid, depois do Covid, vamos dizer assim? Consegue dizer essa aceitação como foi? Trancou. Molina. Ahora, bien. Sí. Sí, te he entendido. Como el teleacompañamiento, ¿no? De las visitas de los pacientes y familiares. Realmente ha sido muy bien aceptada. De hecho, como es una situación de emergencia, el hospital ha sido mucho más flexible en estas cosas. No nos ha puesto... No, todo lo que sea posible pero de un día a otro nos autorizaban de que podíamos hacer las teleacompañamiento, como llamáis, a los familiares. De hecho, ha salido en las noticias, en los medios de comunicación, de que el hospital ofrecía estos teleacompañamientos a las personas para que al menos, en algunos casos, era despedirse de sus familiares. Claro, porque los familiares estaban en situación muy mala y algunos iban a morir. Y era la única manera de que se podían despedir de los familiares.
Ya digo que es una enfermedad durísima. Me imagino que pasa lo mismo en Brasil. ¿No? Los familiares no pueden ir al hospital. La gente muere sola. Não, é horrível. Uma enfermidade muito boa. Molina, uma dúvida. Dime. Parabéns pela apresentação, sempre magnânima. Vocês têm usado a telemedicina na prevenção primária, em políticas públicas de identificar fatores de risco e monitorizar, y en prevención secundaria? En prevención secundaria lo estamos haciendo. Ahora, prevención primaria es mucho más ambicioso porque ya estamos hablando a nivel poblacional, ¿no? Dentro de este proyecto, no como en telemedicina, pero dentro del proyecto Smart Stroke, una vez establecido, el siguiente paso es ir a la prevención primaria, a los grupos de riesgo, a los pacientes de alto riesgo vascular, fibrilación auricular, hipertensión arterial, diabetes y tal, y ir a monitorizar esto. Es complicado por el gran volumen que estamos hablando y no dependería de nosotros directamente, sino de otros especialistas. Dependería de los médicos de atención primaria, de los endocrinos, de los cardiólogos, de todos aquellos que lleven pacientes con factores de riesgo cardiovascular. El futuro va a esto, precisamente, incluso para la prevención primaria de ictus y la prevención primaria de enfermedad de Alzheimer y componente vascular de la enfermedad de Alzheimer, es cuando tenemos que aproximarnos a la atención primaria. No lo hemos hecho porque es demasiado ambicioso, muy grande, no podríamos. Tenemos los medios para poderlo controlar, pero probablemente con las lecciones que aprendamos del seguimiento de prevención secundaria, podemos ir luego a la prevención primaria y de una forma multidisciplinar, con otros especialistas, poder abordar la prevención primaria. Pero es muy ambicioso. Hoy en día es muy ambicioso. Tem uma pergunta aqui, Molina, do Francisco Dias, lá de Ribeirão. Gostaria de saber se vocês têm ensaios clínicos randomizados para esses pacientes da COVID hoje. De tratamento? Provavelmente de tratamento. Se tem algum ensaio clínico em andamento? Sí, varios. Hay varios ensayos clínicos en marcha. ¿Cuál? Uno, no solo en mi hospital, sino en otros hospitales. Hay uno que es un doble ensayo clínico, que es hidroxicloroquina, por ejemplo, a los contactos, no al paciente, y al paciente hidroxicloroquina más lopinavir, ritonavir, pero a los contactos hidroxicloroquina, incluso a los contactos sanitarios, ¿no? Dentro del entorno sanitario, para ver si la carga, la probabilidad de infecciosa o la negativización de la PCR es mayor en estos pacientes. Ese es uno de los ensayos clínicos. Hay otros con lopinavir, ritonavir versus hidroxicloroquina solo. Hay otro con rendisivir, otro con tocilizumab y otro con el suero de pacientes, ayer lo comentamos, con el suero de los pacientes convalecientes, ¿no? Ese es otro ensayo clínico. Son los que a mí me constan. Pero sí, hay varios ensayos clínicos. Carlos, algo que me he comentado es que, no sé si lo habéis visto vosotros, Sheila, pero en el inicio de la pandemia, ahora mejor, pero al principio es como que la telemedicina había desaparecido. No habían consultas por telemedicina. Sí, no los médicos de los centros no llamaban a nadie. Isso. No había ningún... Também, nas primeiras 2 semanas, desapareceu. No llamaba a nadie. Isso. Ahora ha mejorado, ¿no? Ya empiezan a llamar. Sí, pero claro. Sí, la gente Carlos, está muy ocupada con el COVID. ¿Puedes comentar sobre RaceCat? ¿Cómo está el estudio? Que es bueno, ¿El RaceCat? Creo pues, que con esto de la COVID es una buena pregunta. El RaceCat, ahora estamos pendientes del segundo interim análisis, de que nos den los resultados. Ojalá que se pueda parar ya y tener resultados, pero estamos pendientes. Pero se siguen reclutando pacientes. Bajó un poco al principio, pero ahora se ha normalizado la randomización. De hecho, es el único ensayo que está funcionando. El resto de ensayos los tenemos paralizados. Pues era otra pregunta. El resto de todos. Pararon todos, Sí, pararon. es importante. De hecho, tuvimos una reunión del Steering Committee del BMS, en que estás también, a Giselle, en que tuvimos que pararlo. Era imposible hacer el seguimiento de los pacientes. Imposible. Si tienen que venir para hacerse una resonancia magnética, analíticas al hospital. Y creo que es el principio de un cambio en los ensayos clínicos. Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad. Probablemente el sponsor tiene que ayudar a que las analíticas se hagan en el domicilio del paciente. Pues hay sistemas en los cuales pueden ir a sacarle sangre al paciente en su casa, ¿no? Y no tengan que venir
para hacer extracciones en línea o las visitas por telemáticas, por teléfono. El ranking por vídeo también está validado hoy en día, de no hacerlo, ¿no? Sí. De otra forma no se podrán seguir a los pacientes. Tenemos que cambiar nuevamente nuestra forma como llevar el seguimiento de los ensayos clínicos. É isso que a gente está tentando fazer aqui também, né? Porque, por exemplo, o Resilient Extend, nós incluímos pacientes agora na pandemia, mas é impossível. Mas que são pacientes que o segmento pode ser feito por telefone, ele não precisa vir presencial, né? E además, temos um problema añadido, el consentimiento. Sí. Claro, nosotros el problema que tenemos, ¿quién firma el consentimiento para un ensayo clínico? En fase aguda, por ejemplo, ¿no? Vienes, por ejemplo, un intervencionista tiene un ensayo clínico de un nuevo dispositivo, ¿no? Para un registro. ¿Quién firma el consentimiento? Entonces a Marc Ribot, que es muy listo, se le ocurrió, ¿por qué no lo hacemos por Secure? O sea, hay unas formas de que tú puedes hacer una firma telemática, se le envía al familiar y no lo firma. Sí. Y así hemos podido randomizar a algunos pacientes. O sea, por la aplicación te puedes enviar, dentro de las cosas que puedes enviar por Farmalar, hay documentos. Y le enviábamos al familiar los documentos para que pueda firmar telemáticamente. Se le hablaba por teléfono, decíamos, la única forma que podemos, que usted nos firme un consentimiento antes de... Es la única forma, porque si no es imposible que te firme un consentimiento, ¿no? Mas eu acho que, eu creio, Carlos, que é um momento de pensar fora da caixa, não? Think outside the box, né? Porque, sobretudo em investigação, eu creio que quando há uma crise como esta, igual os comitês éticos estão pouco mais sensíveis a este tipo de agenda e a importância. Eu me acordo que quando estava em Boston, tivemos uma discussão muito grande de um estudo de trauma que queríamos fazer, um estudo que estava haciendo um estudo de trauma, pero necessitava de uma dispensa de consentimento, e quando eu chegado aqui, era praticamente impossível em Brasil fazer um estudo de emergência com dispensa de consentimento, porque o comitê ético aqui é estudo conservador, que não se pode fazer. Então, se tu está em uma situação que tu não podes sacar um consentimento, igual não consegues fazer nenhum avanço tecnológico ou científico em uma situação em que é impossível o consentimento, verdade? Isso é um efeito colateral de muito conservadorismo nos comitês éticos, ¿no? Sí, pero esto pasa en otros sitios de España también, ¿eh? Aquí son un poco más ágiles, mi comité ético, al menos de mi hospital, suele ser muy ágil con estas cosas, va muy directo. Pero en otros sí que se ve que, claro, ponen limitaciones a que haya un waiver, ¿no? Para situaciones urgentes. Sí. ¿No? Que tú no tengas que firmar un consentimiento, que es una situación urgente y a posteriori lo puedes firmar. Claro, después, pues, ¿qué está pasando actualmente, por ejemplo, en ensayos clínicos de COVID? ¿Quién firma el consentimiento? Por eso. Ante testigo. Exacto. Es un testigo, otro firma. Sí. Es que va así, ¿eh? Si no, no se podría randomizar a ningún paciente. Claro, ensayos claro. Sí. Hay que aprender de esto, ¿no? Hay que buscar herramientas más flexibles para el consentimiento. Claro. Hoy en día te pueden hacer como un clic, pero es increíble como aún en los ensayos clínicos aún tenemos que firmar todas las hojas. Hacer rúbrica en todas las hojas. Sí. Que nadie lee. Sí, increíble. Sim, eu acho que... Gisele. Vocês me escutam agora ou não? Sim. Sim. Me escuta? E no Brasil, essa evolução das assinaturas digital aconteceu rapidamente, por exemplo, para as prescrições médicas, né? Então, hoje em dia, 80% das prescrições médicas que eu tenho feito têm sido digital, as farmácias têm aceitado. Isso não era uma realidade há um mês atrás. Então, se a gente pode fazer isso para prescrição médica, por que não para pesquisa clínica, claro, né? claro. Eu acho que é o momento de realmente aproveitar a crise e de estudos como os nossos, é essencial que a gente consiga, claro, né, autorização. Para os estudos COVID, os CEPs e os comitês de ética do Brasil foram muito sensíveis e a maior parte deles está aceitando o consentimento telefônico com autorização da família, claro. Né? E é a única maneira de conseguir fazer alguma pesquisa nessa época. Claro, es la única manera. Es que yo, es lo que decía en la presentación, ¿no? De que es tiempo de crisis es tiempo de oportunidades, y ahora son oportunidades de todo aquello que no tenía valor, que era obsoleto, que era inútil,
quitarlo de fuera y buscar la forma más eficiente, no solo para la asistencia, sino para la investigación clínica. Claro que sí. Es una gran oportunidad. E vocês têm usado bastante telemedicina nos mobile, né? Vocês continuam usando telemedicina convencional? De momento sí, porque estamos justo antes de que empiece el COVID, estábamos llegando a un acuerdo para utilizar Join como instrumento de telemedicina, no solo para el chat y para compartir imágenes, sino como herramienta de telemedicina. Sí. Teníamos un convenio que creo que ya llegará esta información porque Stryker quiere unirse a Join para facilitar la subvención de Join dentro de muchos países, no solo países europeos, creo que es a nivel global. Es una apuesta que está haciendo Stryker para pagar por 3 o 4 años el uso de Join para la telemedicina, que es muy útil porque tendríamos telemedicina en las ambulancias. Sí, o sea, no, que cualquiera en la ambulancia, no necesariamente en un hospital, no necesariamente en una sala de urgencias, puede ser en cualquier momento, ¿no? Incluso en un escáner, el médico se conecta contigo y puedes hacer una videoconferencia, que es la telemedicina al fin y al cabo. Y sí, yo pienso que el camino no tiene vuelta atrás, tiene que ser móvil. Móvil es lo más eficiente, ¿no? Pero para esto necesitas aplicaciones que sean seguras, que tengan un entorno seguro, ¿no? Con todas las garantías de seguridad para que los datos médicos no se filtren, ¿no? Y acaben en manos que no corresponden. El problema es la seguridad de los datos médicos. Los datos médicos son el petróleo actual de la actualidad. As companhias lo querem, todo mundo los quiere. É verdade. Molina, tem mais uma pergunta. Na plataforma de telemedicina convencional que vocês usam, qual é a plataforma? É de vocês ou tem alguma plataforma? No, es una plataforma privada de una compañía, la que hasta ahora teníamos un convenio con una compañía catalana que hizo un convenio con el Institut Català de la Salud, un convenio para lo cual nos daban la telemedicina fija en un ordenador portátil. Pero esta cada vez está quedando obsoleta porque preferimos utilizar móvil que no la otra, que es más fija, ¿no? Aún nos llaman los hospitales por la telemedicina convencional y la paga el Estado, no la pagamos nosotros. No es del hospital, es la misma para todo Cataluña. Perfeito. Isso é ótimo também, porque a gente não tem isso aqui, né? Aí, como lo tenéis vosotros? Se os puedo perguntar, como é em Brasil? Não, aqui depende, nós estamos usando muito o Join, né? Que nesse momento, uma parte dele, o início dele no Brasil foi gratuito para teste, depois foi pago pelo Resilient, o estudo Resilient pagou para a gente utilizar nos hospitais Resilient, nos hospitais de referência, e nós chegamos a propor para o Ministério da Saúde, eles estavam numa fase que diziam que telemedicina não funcionava para o AVC, então hoje o Angels está pagando o Join para que a gente possa fazer essa telecomunicação, mas nós achamos que tem que ser de governo mesmo, tem que ser uma iniciativa de governo, né? Claro. Pues estaría bien contactar, seguro que los de Join, los representantes de Join, os hablarán de esta propuesta de Stryker, ¿eh? Sí. Es una propuesta muy ambiciosa y es para todos los hospitales, ¿eh? Isso, aqui o Angels tem pago para muitos hospitais já, inicialmente por um período, mas a gente já está usando, vai fazer 1 ano, acho que vão manter o financiamento e tem funcionado muito bem, né? Molina, cuesta convencer a las autoridades de la necesidad de esto, ¿no? Pero creo que ahora lo verán más que nunca, ¿no? Eu acho que agora vai ser um momento mais fácil, mostrando como funcionou bem, né? E, Molina, a lei geral, a GDPR, a General Data Protection Regulation, a adesão de vocês à Lei Geral de Proteção de Dados, que no Brasil nós temos uma que começa agora em agosto a entrar em vigor, um pouco mais restrita em alguns aspectos que a europeia, em outros um pouco menos rígida, mas muito parecida. Como é que foi, se puder falar um pouquinho antes da entrada da pandemia do Covid, que vocês já vinham com os projetos, a adesão a essa lei, e durante, como se houve alguma flexibilização, alguma mudança, como foi isso?
A ver, antes de la pandemia, nosotros la percepción que tenemos que las Data Protection Regulation es muy estricta para nuestro punto de vista y limita el inicio de muchos proyectos, nos ha limitado mucho. Tienes que consentir, todo tiene que ser bajo un consentimiento, incluso aquellos registros de datos de pacientes ya no lo podemos hacer como antes, tenemos que pedir un consentimiento para el uso de los datos, no para anonimizar, para el uso de los datos, incluso si están anonimizados tenemos que pedir consentimiento, pero hoy en día con nuestras aplicaciones simplemente con un clic ya tenemos hacerlo fácil, un clic como las cookies, ¿no? De las aplicaciones, es hacer como las cookies, lo que nos están pidiendo son consentimientos. Nosotros te hacen la trampa para que siempre tenga que estar apretando sí, ok, y estás cediendo tu libertad. Claro, eso es otro debate, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando en nuestra libertad, mis datos y no sé qué, pero estamos diciendo ok a todas las cookies, una tras otra. Están geolocalizadas. I read and accept. Nos están vendiendo todo. Luego llego a casa diciendo, ay, mira, si yo lo había visto esto. Sin leer. Sí. Sin leer. I read and accept all the terms of service. Yo no leo, ¿no? Y esto pasa. Y esto de cara a la protección de datos, sí que por una parte ha habido mucho control, pero por otra parte, a través de cookies, esto se filtraba muy rápidamente. Ahora con la pandemia, creo que la gente no está tan preocupada en esto. Simplemente si una aplicación era útil y servía para mejorar, miraban para otro lado y yo no diría que sea flexibilizado, se ha ignorado un poco, ¿no? Este tema. Se ha ignorado, se ha mirado para otro lado y mira, total, primero es lo primero, ¿no? Primero es el controlar la pandemia o mejorar a los pacientes. No sé si ahora se genere nuevamente un estado de incertidumbre con la protección de los datos, las nuevas aplicaciones. Nosotros tenemos una aplicación, mira, os la voy a enseñar ahora. Es una aplicación del gobierno de Cataluña que se llama esta, del COVID. ¿Vale? Es una aplicación del Departamento de Salud. Yo aprieto en catalán. Uy, lo hubiese puesto en castellano, espera. En castellano, pongo mi nombre, un momento. Es para hacer un test si tengo el coronavirus, ¿vale? Muy sencillo, ¿eh? Pongo mis datos, me dice, pones tu DNI, pongo mi documento de identidad, aprieto y me empieza a hacer preguntas. Mi teléfono, y si yo acepto, estoy aceptando que estoy localizado. Si yo tengo síntomas, el gobierno sabrá que yo tengo síntomas. Digo que sí, no tengo ningún problema, ¿eh? Y me empieza a preguntar preguntas sencillas. Me pregunta, ¿tienes fiebre? ¿Tos continua? ¿Tienes dificultad respiratoria? ¿Tienes malestar general? Preguntas muy sencillas para la aprobación. Yo digo que no. Podría decir que tengo fiebre. Podría decir que ahora me van a venir a casa a buscar. Puedes decir, por ejemplo, que no tienes. Inmediatamente te dice, no te preocupes, es muy improbable que tengas el coronavirus, pero no te confíes. Esta información negativa es importante para ellos. Saben que yo no estoy infectado, no tengo síntomas, pero te recomiendan que lo hagas varias veces por si aparecen síntomas. Esto, que parece tan sencillo, simplemente sirve para que el gobierno de Cataluña, el Departamento de Salud, haga un mapa de los que tienen síntomas, pero no se han hecho un test. Están en casa, con fiebre, ellos les da una idea de dónde puede haber un clúster y un probable rebrote de la enfermedad. Yo pienso que es muy útil y se ha hecho mucha publicidad. Por ejemplo, esto se ha hecho en una semana, ¿eh? En una semana se ha montado. Lleva 4 semanas funcionando y yo pienso que es útil y preguntan cosas muy sencillas. Podrían preguntar más, podrían pedirnos más cosas, pero no. Podrían decirnos si eres positivo, ponlo aquí, ¿no? Pero claro, la gente ahora piensa, claro, y luego esta gente tiene mi teléfono, saben dónde estoy geolocalizado, sabrán en todo momento si salgo pronto de mi trabajo o no. Si un día no voy a trabajar, lo van a saber. Si voy a correr a la montaña, lo sabrán en mi hospital, ¿no? Esto es peor que el Facebook, claro, sabrán todo. Claro. Sí. Claro, entras como en un estado policial, ¿no? Y ves, claro,
Depende de para qué se haga uso de esta información. Si es una aplicación del Departamento de Salud, solo debería ser para salud, ¿no? Claro. O que sean datos agregados, como puede ser, por ejemplo, las compañías de teléfonos, ¿cómo saben lo del tráfico? ¿Cómo se hace el Google, ¿no? El Google Maps. Sí. No sé, saben las condiciones de tráfico por tus teléfonos móviles, por cuántos móviles se mueven a la vez, ¿no? Sí. É uma coisa... dados agregados, né? Eu digo, esses dados eles já têm, eles só mostram para a gente quando nós ativamos o histórico de localização, né? Então, assim, a gente determina assim, por exemplo, o Google vai ter acesso a dados, não vão nos disponibilizar. Android, a mesma coisa, vai ter, né? O Google, Android, a Apple vai ter com o iOS o acesso aos dados e você você escolhe um pouco mais para quem você vai compartilhar a informação. Mas se você não clicar em sim, eles vão, de qualquer forma, vão ter acesso ao dado, alguém vai ter esse acesso. Né? Mas realmente, o quanto... Essa é uma discussão filosófica, sim, de quanto a gente já não está exposto, né? Pois é, a minha esposa me deu um celular novo essa semana, estou achando estranho. ¿Por qué será? No, yo pienso mucho en lo que estás diciendo, Leo. Creo que tenemos que hacer una discusión filosófica de realmente qué es más importante, nuestra libertad individual o el bienestar colectivo, la salud colectiva. No es tan fácil la respuesta. En determinados momentos, la libertad individual está por debajo del bienestar colectivo. Y creo que como humanos deberíamos empezar a pensar así. Los asiáticos tienen más disciplina que nosotros. Ellos no tienen ningún problema, bienestar colectivo por encima de la libertad individual. No solo en China, también en Corea, que es un país democrático, Corea del Sur, ellos no tienen ningún problema en esto. Nosotros sí. Primero soy yo. No me digas lo que voy a hacer yo, ¿no? Pienso que deberíamos pensar un poco, al menos en esta fase, ¿no? De pandemia. Eu acho que o nosso presidente da República podia ele contratar como orientador filosófico, né? Eu acho que ele está seguindo ao contrário. ¿Será porque son las 11 de la noche? Pode ser. Me pongo romântico. Carlos, muito obrigado aí, cara. Muito bom. Super produtiva a discussão. Maravilhoso, Muchas gracias, chicos. Un placer poder compartir estas cosas. Claro maravilhoso mesmo. Queria muito agradecer por ter ficado com a gente. Certamente contribuiu muito. E nós vamos ter certamente outros momentos, né, Molina, ainda, porque até nos liberarem para a gente poder viajar e se encontrar pessoalmente. Nós nos encontrávamos todo mês, agora só virtualmente. Então, em breve, vamos estar juntos de novo. Muito obrigada mesmo por tudo. Muito obrigado. Eu te envio um abraço virtual. Um abraço virtual. E pronto nos damos... Olá, tá bom. Aos moderadores. A ver si... No, con ese codo abres las puertas y está... Eu queria muito agradecer o Léo também, que o Léo se envolveu toda semana. Graças, hoje Léo. Ele está aqui conosco, e ele não só é um grande neurologista, como é o nosso técnico de TI, que está dando suporte aqui para todas as webs. E, pessoal, semana que vem, na quinta-feira, dia 30, nós vamos ter, então, o Chile nos mostrando o programa de governo deles para essa fase da pandemia, com o Rodrigo e o Pablo. E Molina, convidado sempre para participar, e até breve. Muito obrigada. Gracias. Tchau, gente.